Y qué bueno que nos acompañen esta noche en nuestro estudio bíblico. Estamos estudiando el libro de Tito, donde tiene muchas bendiciones para nuestras vidas, así que yo lo invito para que busque su Biblia, su papel de notas, si le gusta tomar notas. Y si no ha visto el resto de predicaciones sobre el libro de Tito, pues lo invitamos a que vaya a nuestras redes sociales, que van a salir aquí abajo, donde usted podrá encontrar el link para que vaya a escuchar el resto de las predicaciones. Así que gracias por escucharnos en esta noche y espero de que el estudio del día de hoy sea bendición para tu vida. Dios te bendiga. Buenas noches, mis hermanos, es un gusto volverlos a saludar. Yo soy el pastor Dixon Klinger y qué bueno que nos acompañen esta noche en nuestro estudio bíblico. Estamos estudiando el libro de Tito, donde tiene muchas bendiciones para nuestras vidas, así que yo lo invito para que busque su Biblia, su papel de notas, si le gusta tomar notas. Y si no ha visto el resto de predicaciones sobre el libro de Tito, pues lo invitamos a que vaya a nuestras redes sociales, que van a salir aquí abajo, donde usted podrá encontrar el link para que vaya a escuchar el resto de las predicaciones. Así que gracias por escucharnos en esta noche y espero de que el estudio del día de hoy sea bendición para tu vida. Dios te bendiga. Buenas noches, mis hermanos, es un gusto volverlos a saludar. Yo soy el pastor Dixon Klinger y qué bueno que nos acompañen esta noche en nuestro estudio bíblico. Estamos estudiando el libro de Tito, donde tiene muchas bendiciones para nuestras vidas, así que yo lo invito para que busque su Biblia, su papel de notas, si le gusta tomar notas. Y si no ha visto el resto de predicaciones sobre el libro de Tito, pues lo invitamos a... Buenas noches, mis hermanos, es un gusto volverlos a saludar. Yo soy el pastor Dixon Klinger y qué bueno que nos acompañen esta noche en nuestro estudio bíblico. Estamos estudiando el libro de Tito, donde tiene muchas bendiciones para nuestras vidas, así que yo lo invito para que busque su Biblia, su papel de notas, si le gusta tomar notas. Y si no ha visto el resto de predicaciones sobre el libro de Tito, pues lo invitamos a que vaya a nuestras redes sociales, que van a salir aquí abajo, donde usted podrá encontrar el link para que vaya a escuchar el resto de las predicaciones. Así que gracias por escucharnos en esta noche y espero de que el estudio del día de hoy sea bendición para tu vida. Dios te bendiga. Buenas noches, mis hermanos, es un gusto volverlos a saludar con nuestro cántico, sino como siempre hemos dicho, también debe ir acompañado con nuestro estilo de vida. Así que Dios los guarde en esta noche. La paz de Cristo siga con ustedes. Quiero invitarle ¿a dónde quiero invitarlo? A Tito. Quiero que si trajo sus Biblias, vaya por favor al libro a la epístola de Tito. Vamos a leer la última sección de este libro. ¿Qué pasó? ¿Qué es esto? ¿Lo tiene? Dice la palabra del Señor de la siguiente manera. Creo que este es el último mensaje de esta maravillosa epístola que fue enviada a Tito mientras ministraba en la iglesia de Creta, a la isla. Y vamos a ver los últimos comentarios del apóstol Pablo. Dice: pero evita las cuestiones necias, las genealogías y contenciones y discusiones acerca de la ley, porque son vanas y sin provecho. El hombre que causa divisiones después de una y otra amonestación, deséchalo, sabiendo que el tal se ha pervertido y peca y está condenado por su propio juicio. Cuando envíe a ti a Artemas y a Tiquico, apresúrate a venir a mí a Nicópolis,
porque allí he determinado pasar el invierno. A Zenas, intérprete de la ley, a Apolos, encamínales con solicitud, de modo que nada les falte. Y aprendan también los nuestros a ocuparse de buenas obras para los casos de necesidad, para que no sean sin fruto. Todos los que están contigo te saludan, todos los que están conmigo te saludan. Saludad a los que os aman en la fe, la gracia sea con todos vosotros. Amén. Padre, gracias por estas últimas palabras del apóstol Pablo a Tito y por ende a nosotros. Padre, glorifícate en ella mientras las estudiamos. Permite que podamos sacar un principio de apoyo, de fortaleza para nuestra congregación. Padre, sigue con nosotros como lo has hecho hasta ahora. Que la bendición tuya esté en medio nuestro. Gracias por aquellos que han podido venir. Y oramos, Señor, para que seas tú, aquellos que están en sus casas, descansando, Señor, que tú los incomodes, oh Dios, a correr esa milla extra, Señor, y aprovechar la oportunidad de poderse congregar con tu pueblo. En el nombre de Jesús. Amén. ¿Puede tomar asiento? Podemos decir que el apóstol Pablo ha resumido de forma magistral y directa todo lo que la responsabilidad que Tito tenía a la hora de ministrar en la iglesia de Creta o en la isla de Creta. Dijo un comentarista que si pudiéramos resumir en una corta declaración lo que todo el apóstol ha dicho en estos 3 capítulos, lo podríamos encontrar en el capítulo 2, versículo 10, que leo para ustedes. No defraudando, sino mostrándose fiel en todo, para que en todo adorne la doctrina de nuestro Salvador. Es decir, que el propósito de cada creyente o de la iglesia, mientras estamos en este mundo caído, es vivir mostrando, evidenciando por nuestro estilo de vida la fe, que nuestro estilo de vida sea un adorno a la palabra, a la doctrina que nuestro Salvador nos ha dejado. Así que somos responsables de vivir de tal manera que el mundo pueda pensar en nuestro Salvador y decir, mire lo que Dios hace con un hombre pecador. Hoy llegamos al versículo 9 y el apóstol Pablo vemos que le está diciendo las últimas palabras a Tito de cómo tiene que actuar frente a los falsos maestros. Mira lo que dice el versículo 9. Pero evita las cuestiones necias, genealogías, incontenciones, discusiones acerca de la ley, porque son vanas y sin provecho. Como ya mencionamos al comienzo de esta epístola, los hermanos cretenses habían estado expuestos a hombres que se decían a sí mismos ser representantes de Dios, que decían ser siervos de Dios, que decían ser portadores de la verdad, pero en realidad eran unos mentirosos. Todo lo que enseñaban contradecía la palabra de Dios. Cuando estudiamos el capítulo 1, usted puede volver al capítulo 1 rápidamente, miramos que en el versículo 5 dice, te dejé en la ciudad para que nombraras ancianos. ¿Y cuál era el propósito de nombrar a los ancianos? Bueno, el versículo 9 nos dice que esos ancianos tenían que aferrarse a la palabra fiel, de acuerdo a las escrituras, para que pudieran predicar la sana doctrina y al mismo tiempo pudieran refutar, es decir, contrarrestar las falsas enseñanzas que estaban diciendo los falsos maestros. En el capítulo 16 del capítulo 1 nos dice de ellos que ellos profesaban conocer a Dios, pero con sus obras o con sus acciones negaban lo que estaban enseñando. Dice que eran detestables, eran desobedientes e inútiles para toda buena obra. Cuando estudiamos eso dijimos que fueron probados y fueron hallados inservibles. Y también hablamos de que eran tan peligrosos que engañaban o arrastraban familias
entera. Entonces la iglesia de Creta o las iglesias de Creta estaban siendo atacadas por estas doctrinas demoníacas que habían sido difundidas por estos falsos maestros. Cuando nosotros tratamos de ponernos en los pies, en los zapatos de ellos, nos encontramos en lo mismo, porque hoy cada día, a medida de que pasan los años, se acerca la venida del Señor Jesucristo, también encontramos falsas doctrinas demoníacas que también se están esparciendo rápidamente. Entonces necesitamos hombres y mujeres que podamos contrarrestar eso con la palabra de Dios. Cuando llegamos aquí al capítulo 3, Santiago encuentra más palabras. Pues perdón, Tito, el apóstol Pablo para Tito, y miren la palabra que dice, pero evita. La traducción de esta palabra del verbo en el idioma original está, como siempre decimos, en una acción continua. O sea, es un presente continuo y literalmente significa darse la vuelta, alejarse de forma intencional de algo o de alguien. Algunos han traducido esta palabra como tratar con indiferencia. Todos sabemos lo que es tratar con indiferencia, ¿cierto? Porque de una u otra vez, alguna vez nos han tratado con indiferencia, y si somos honestos, también, por lo menos voy a hablar por mí, he tratado a alguien con indiferencia. Entonces todos sabemos lo que es eso. Entonces Pablo dice, evita, es decir, date la vuelta. Aléjate de forma intencional de algo o de alguien. O sea, tenemos una responsabilidad hacia los falsos maestros, y la responsabilidad que tenemos es evitarlos, darle la espalda, alejarnos de ellos. Todo lo contrario a lo que es que pensamos irnos al tú por tú con ellos. No, esa no es la forma de ir al tú por tú con ellos. No, Santiago dice, aléjate. Es más, yo leí la historia, creo que del apóstol Juan me parece, y decía que él un día estaban en los baños esos que ellos se bañaban o se aseaban, y entró uno de los falsos maestros de su tiempo y le dijeron, apóstol, acabo de entrar. Dice que se levantó y solo se fue y dijo, me voy de aquí. ¿Pero por qué? Dice, porque yo no puedo compartir lugar con ese falso maestro. Y salió y se fue. Cuentan los historiadores sobre el apóstol Juan. Nosotros a veces queremos ser más espirituales, queremos quedarnos ahí no sé haciendo qué, pero bueno. Entonces Tito, los ancianos y la congregación de Creta o las congregaciones de Creta deberían apartarse de todos estos falsos maestros, porque sus enseñanzas son destructivas, sus enseñanzas son pecaminosas, sus enseñanzas corrompen a las iglesias. Y no solo eso, su estilo de vida es pecaminoso, hermano, y la escritura dice que un poco de levadura, ¿qué hace? Leuda toda la masa. Lo mencionamos el domingo, el apóstol Pablo a los Corintios les dijo, y esta es parte de la conversación que siempre tengo con mis hijos al comienzo de cada año escolar. Las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Aléjate. Ahora, y esto no es nuevo. Cuando usted mira la escritura, usted lo encuentra en muchos lugares. Se menciona que ellos perturban el alma, las falsas enseñanzas. En 1 Timoteo 1:19, no tiene que buscarlo, nos dice que muchos los hacen naufragar en la fe, es decir, que andan como las olas del mar, sus enseñanzas. El mismo Timoteo, en el versículo 20 de 1 Timoteo, capítulo 1, dice que llevan a la gente a blasfemar. En 2 Timoteo, capítulo 2, versículo 14, dice que contribuyen a la perdición de los oyentes. El mismo Señor Jesucristo, ¿recuerda? Cuando Él decía de los falsos de los fariseos, que decía que ellos iban de lugar en lugar alcanzando a las personas y los hacían doblemente hijos del infierno. Entonces, hermanos, es una enseñanza bíblica que hay que apartarnos. Entonces no es más espiritual porque diciendo yo me quedo aquí porque yo soy maduro, que no sé qué. No, mire que el apóstol Pablo dijo lo siguiente: el que cree estar firme, ¿qué dice?
mire que no caiga. La mejor forma de un creyente que demuestra un creyente madurez no es estar allí, es decir, entre más lejos esté del pecado, mejor. Entre más alejado esté de la tentación, mejor. Ahora, el versículo 9, el apóstol Pablo menciona 4 categorías específicas erróneas o errores de estos falsos maestros que causaban confusión, y el apóstol dice a Tito, aléjate. ¿De cuáles son? Los menciono para ustedes. Cuestiones necias, genealogías, contenciones y discusiones acerca de la ley. Miremos en primer lugar cuestiones necias. En palabras más comunes se podría traducir debates sin sentido. Le pregunto yo a usted, creo que todos hemos estado en las redes sociales, por lo menos los que en Facebook lo veo más. Pero ¿cuántas veces usted y yo hemos visto en Facebook unos debates sin sentido? Innecesarios. Pablo dice, mire, cuando veas esos debates sin sentido, lo único que tienes que hacer es camina en otra dirección. Perdón que le dé la espalda. Eso es lo que está diciendo Pablo a Tito. Los falsos maestros siempre quieren atacar la verdad. La iglesia siempre ha estado atacada en cuanto a la teología. Siempre se han levantado controversias e ideas novedosas para atacar el evangelio. Siempre, eso no es nuevo, eso no es ahorita de los 2000. No, en los 90 pasó, en los 80 pasó, en los 60 pasó. Eso, mis hermanos, no es nuevo. Y era común en la época del apóstol Pablo, según lo que estaba mirando, porque a Timoteo, cuando le escribe a Timoteo le dice básicamente lo mismo. Vamos a mirar algunos ejemplos. Por ejemplo, 1 Timoteo capítulo 6, versículo 3 al 5. 1 Timoteo, ahí adelantico, capítulo 6, le dice básicamente lo mismo. ¿Lo tiene? Versículos que dije 3 al 6. ¿Lo tiene? Yo le digo, a veces nosotros nos creemos más espirituales que los espirituales. Mire, si alguno enseña otra cosa y no se conforma a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo y a la doctrina que es conforme a la piedad, está envanecido, nada sabe, delira acerca de cuestiones. ¿Qué es delirar? ¿Alguien sabe lo que es delirar? ¿No? Cuando alguien está con mucha fiebre y empieza a decir una cantidad de cosas, ¿no? Podríamos decir que está high o algo así, ¿no? Está diciendo una cantidad de cosas. Bueno, eso es delirio, o sea, y contienda de palabras, de los cuales nacen las envidias, los pleitos, las blasfemias, los males sospechosos, disputas necias de hombres corruptos de entendimiento, privados de la verdad, que toman la piedad como fuerte de ganancia. ¿Y qué le dice? Tú enfréntate a ellos. ¿Qué dice al final del versículo? Apártate de los tales. Están privados de la verdad. O sea, no discutas con ellos. A esas personas lo único que puede hacer uno es tratar de hablarles de Cristo. Uno puede ponerse a argumentar con ellos, porque aquí dice que su entendimiento, en otras palabras, está entenebrecido. Apártate. En la segunda carta, en Timoteo capítulo 2, versículo 23, si usted va allí, ahí adelante, 2:23, encontramos algo lo mismo. Mire lo que le dice aquí. Timoteo, pero desecha las cuestiones necias e insensatas, sabiendo que engendran contienda. Deséchalas. Esas cuestiones engendran, es decir, producen contienda. Y todo lo hemos visto, las contiendas muchas veces innecesarias. Los falsos maestros siempre distorsionan, siempre contradicen las escrituras, reemplazan la palabra de Dios por las opiniones, por las ideas, y siempre estamos tratando de ingeniar cosas novedosas. Pero lo que hacen esas cosas novedosas es extraviar a la gente de la verdad de Dios.
¿Y sabe por qué las falsas doctrinas, mis hermanos, se mantienen todavía vigentes? Porque ellas apelan al hombre natural, es decir, a los deseos del hombre caído. Por eso es que encuentran tanta aceptación. Ahora, usted nos ha puesto a pensar por qué la enseñanza de la falsa prosperidad no se acaba, sino que sigue y sigue y sigue y sigue. Cuando en realidad el que se hace millonario es el que está desde al frente presidiendo eso, el resto siguen igual. Pero ¿sabe por qué eso sigue? Porque el que está aquí sigue apelando ¿a qué? A la avaricia de la gente. No es que te ha faltado fe, tienes que seguir teniendo fe. No es que te falta dar más y la gente la tiene así y así, la gente sigue y sigue y sigue, porque están apelando ¿a qué? A la avaricia. Yo a veces también veo, porque me gusta, Discovery, y a veces ves en programas de crímenes, y me he visto programas de los que roban bancos. ¿Y sabe a muchos por qué los han atrapado? Por la avaricia. Porque han hecho 2 y 3 y 4 y 5 robos y no los han atrapado, y dijeron, vamos por el último. Y cuando los están interesando dice que no, es que íbamos por el último robo. En el último robo pues nos atraparon por avariciosos. Por eso le roban dinero a la gente hoy. Se acabó de ganar un carro en México y para mandarlo notamos que tiene que dar un seguro de $200 y la gente empieza a mandar $200 y los roban los $200. Una semana de trabajo para algunos. ¿Por qué? Por avariciosos. No es por ingenuos, es por avariciosos. Entonces por eso esas cosas siguen, porque la gente sigue creyendo que es como la lotería, que un día me voy a ganar la lotería. Entonces por eso están ahí y compre y compre y compre y compre. Pero es otro tema. ¿Dónde estoy? Vas conmigo a 2 Timoteo 2:15 para leer un pasaje más. Debía haberlo leído antes, pero bueno. Por eso la recomendación del apóstol a Timoteo, a Tito y a usted y a mí es la siguiente, 2 Timoteo 2:15. Procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Mira el versículo 16. Mas evita profanas y vanas palabrerías, porque conducirán más y más a la impiedad, y su palabra corcome como cangrena, de los cuales son Emineo y Fileto. Hermano, cuando el maestro, falso maestro, ha sido identificado, debe ser rechazado por la iglesia. Debe despojarle de toda plataforma para que siga divulgando sus falsas enseñanzas. Porque es que es un cáncer. Dice aquí como carcome, como la cangrena. Hermano, cuando a alguien le da una cangrena, si no la pueden sanar, la respuesta es que tienen que mocharle el pie. Porque si no, esa enfermedad sigue. Cuando cuenta, mata a la persona esa infección. Y creo que la cangrena tiene que ver cuando creo que se le muere, ¿no? Esa parte del cuerpo empieza a ir comiéndose ahí. Así, mire, así son esas falsas. Por eso hay que, ¿qué? Evitarlos. Lo segundo que nos dice, volviendo a Tito, es evita las genealogías. Un momento, pastor. ¿Eso significa entonces que ahora cuando encontremos una genealogía en la escritura no la debemos leer? ¿Qué cree usted que está diciendo eso? No, creo que eso no es lo que está diciendo. Las genealogías tuvieron una parte importante en el linaje dado por Dios, en cuanto al sacerdocio, a los reyes, al mismo Judá, incluso el Mesías viene allí. Es más, cuando usted empieza a leer el libro de Mateo, todos los que han tenido la oportunidad de leer el libro de Mateo, cuando usted lee Mateo capítulo 1, versículo 1, dice, libro de genealogías de Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham. Y de ahí se va hasta el versículo 17. Cuando usted se tiene la oportunidad de leer crónicas, a veces cuando uno está leyendo crónicas, como uno empieza a leer crónicas y como que le quitan las ganas. ¿Por qué?
Porque empieza la genealogía. ¿Qué hijo de Sutano, hijo de Mengano? Y uno está hijo de hijo. Le dije, Señor, vamos a leerlo. O sea, bueno, por lo menos esa ha sido mi experiencia y pues soy honesto. Uno se va a molestar conmigo, pero pues, no le voy a decir ahí que sí, yo la leo con la misma pasión. No, o sea, como que trae la genealogía. ¿Cuándo voy a acabar estas genealogías? O sea, creo que no está diciendo eso. Creo que se refiere más a las interpretaciones que los líderes religiosos le estaban dando en algunos casos a las genealogías, que ellos empezaban a hacer unas cosas muchas veces místicas en cuanto a las genealogías. Creo que eso es lo que está refiriendo. O sea, no entres en debates innecesarios. Hay un historiador de la iglesia, Eusebio, en el IV siglo, que dijo lo siguiente, que cuando los apóstoles murieron, surgió una conspiración de error impío por medio de falsos maestros engañosos que con arrogancia propagaban sus mentiras insidiosas en oposición a la palabra de Dios. O sea, muchos de ellos empezaban muchas veces allá a decir que ellos eran descendientes de no sé de qué y no sé qué. Hoy pasa eso, ¿no? Hay mucha gente hoy dice que ellos son descendientes de no sé qué tribu. Hermano, honestamente eso es mentira. Es mentira. ¿Por qué? Bueno, porque en el 70 después de Cristo, cuando hubo el incendio o destruyó el templo en Roma, todo eso de la genealogía se destruyó, así que ya era imposible rastrear. Era imposible hacerlo. Pero entonces hoy la gente sigue eso, pero dice, no se meta en ese rollo, dice. Tampoco se meta en genealogías. Tercero, otro error que a veces enfrentamos o que enfrentaban los hermanos en Creta y que muchas veces nos pasa a nosotros es, dice aquí, genealogías y contenciones en general. Esto lo podíamos también traducir como una clase de rivalidad egocéntrica y discrepancias sin fundamento acerca de la verdad. Creo que ya lo leímos en 1 Timoteo 6, versículo 3, ¿no? Y el versículo 4 dice, estás envanecido. Aquí versículo 5, disputas necias de hombres corruptos de entendimiento y privados de la verdad. O sea, tampoco entres donde el creyente tiene que aprender a ser sabio y decir, ¿cuándo me debo qué? Retirar. Aquí esto no es para que yo me meta en este pantano. Y termina en la última categoría y es evita discusiones acerca de la ley. Otras traducciones dicen que podría traducirse como peleas sobre la ley. Ahora recuerde que en 1 Timoteo capítulo 1, el apóstol Pablo identifica a algunos falsos maestros que dice que querían ser maestros de la ley, que estaban envueltos en discusiones sin sentido, que se creían profesores de la ley, pero que en realidad ni siquiera entendían los asuntos de la ley, no sabían lo que estaban hablando. El mismo Señor Jesucristo tuvo que empezar a interpretar la ley porque ellos la habían torcido totalmente. Entonces lo que el apóstol Pablo nos está tratando de decir aquí es que cuando se enfrenta a este tipo de controversias, que muchas veces son simplemente meros argumentos humanistas, dice, evítalos, dale la espalda, aléjate de ellos. Porque los mismos demonios están detrás de ellos promocionándose sus cosas. Mira, una de las cosas que yo he aprendido a medida de que he ido madurando en la fe es a no entrar en ese tipo de discusiones que poco aprovechan. Tengo que reconocer que sí, en 2 o en 3 ocasiones me he metido en algunas de ellos en el pasado en las redes sociales. Pero lo único que puedo decir de eso es que he aprendido a que no debo hacerlo, que no es provechoso, que no trae bendición, porque no podemos bajarnos al nivel de ese tipo de personas. No podemos hacerlo. Lo mejor que podemos hacer frente a esas cosas es que mientras tenemos la oportunidad
de enseñar la palabra de Dios, debemos hacerla con fidelidad para que el Espíritu Santo pueda usar esa palabra que se está enseñando y que Él combata el error. Eso es lo mejor que se puede hacer. Eso es lo mejor que se puede hacer. ¿Para qué me voy a enfrascar con ellos? No, simplemente me voy a poner a hablar la verdad de la palabra de Dios. Y que se propague. Y que el que escucha, yo doy gracias a Dios porque en el tiempo de la pandemia, muchas personas, ahí se les abrieron los ojos. ¿Y sabe por qué? Porque tuvieron la oportunidad de escuchar otras cosas que no habían escuchado. O otras cosas no. Tuvieron la oportunidad de escuchar la verdad de Dios predicada por otros hombres de Dios que les abrieron los ojos. A mí hace unos años me escribió alguien y me dijo, tengo una pregunta, me dice, he estado escuchando estas personas y están enseñando esto y esto y esto y esto y lo otro. Por lo que he escuchado creo que usted también quiere lo mismo, pero donde yo estoy creen otra cosa, ¿qué hago? Yo le dije, pues mire, vea, vaya, hable, coja la palabra, prepárese y vaya, acérquese al pastor y dígale, pastor, la Biblia enseña esto y lo otro, y creo que usted está enseñando otra cosa que no enseña la Biblia. Hágale, prepárese. Y hágale, antes de salir, porque él quería salir corriendo, es más, quería venir para acá, dije yo, con ganas de traérmelo, porque hubiera sido bendición, pero dije, bueno, vamos a seguir el recurso bíblico. Le dije, no, vaya, hable. Lo primero que tiene que hacer es sí, porque si a Dios le está permitiendo a usted ver la verdad, pues de pronto Dios lo va a usar a usted para que salgan de ahí. Dígale, y bíblicamente, lo que tienen que hacer. Entonces, eso es lo que podemos hacer, es predicar la verdad. Yo le digo, el creyente, y perdóneme, a ver, mejor no lo digo. El creyente tiene que, voy a decirlo de otra manera, más sutil. El creyente, usted y yo, hermano, si usted escucha mensajes que son bíblicos, lo mejor que usted puede hacer es compartir. Para que ellos tengan la oportunidad de escuchar lo que usted ya escuchó. No es ahorita empezar a debatir con Sutano y Mengano ahí. No, si usted escuchó una enseñanza, póngala. Que la palabra hable, el Espíritu Santo va a usar eso. Ponerme a discutir con la gente en las redes sociales, hermano, se convierte en un arma de doble filo, porque luego uno lee gente que dice, mire cómo están los cristianos, dándose entre ellos. Porque a veces algunos dicen que son cristianos, porque yo he leído los comentarios, usted lee los comentarios y a veces son hasta insultos. Y digo, pero ¿y esto qué contiene? Hermano, es una arma de doble filo. Lo mejor que podemos hacer es, el Espíritu Santo se encargará del resto. Es que el que convence es Él. Si predicamos la palabra, o si usted mismo tiene la capacidad y usted dice, yo tengo la capacidad, pues entonces yo mismo hago mis videitos y los pongo ahí y empiezo a predicar la palabra del Señor de acuerdo a la palabra de Dios y que ella se mueva. Ella es la que va a convencer. Entonces, hermano, cualquier ataque a la grandeza de Dios, por ejemplo, en cuanto a la salvación que ya estudiamos del versículo 4 al 7, o algún otro de la doctrina que hemos escuchado, se debate predicando su palabra. Las redes sociales no es el mejor lugar. O si quiere entonces conocer a la persona, pues entonces invítelo a un café. Se sienta con esa persona y comparte con ella el evangelio. Entonces la instrucción del apóstol Pablo es, evítalos, dale la espalda, no pelees con ellos. Mire el versículo 10 y 11. Al hombre que causa divisiones después de una y otra amonestación, deséchalos, sabiendo que el tal se ha pervertido y peca y está condenado por su propio juicio. De la misma manera como hemos evitar las cuestiones necias, genealogías y contiendas y discusión acerca de la ley,
Pablo dice, desecha al hombre que causa divisiones. Ahorita los defensores del amor dirán, pero eso no suena muy amoroso. No, todo lo contrario. Todo lo contrario. Los que causan división son un problema en la iglesia. Pero el problema es que va un poco, creo yo, más allá. Porque quiero que el apóstol está resaltando aquí que aquellos que están involucrados en alguna doctrina equivocada pueden causar dificultad en la iglesia local, pueden causar división, fractura en la comunidad, en la unidad de la iglesia. Y no solo eso, sino también aquellas personas que les gusta usar palabras malintencionadas, quizás no son herejes, no tienen problemas de falsa doctrina, pero sí dañan la unidad de la iglesia por muchas veces sus comentarios o porque propagan mentiras o cosas que no tienen que decir. Y son peligrosas porque atentan contra la unidad de la iglesia. El propósito de la iglesia, Efesios lo dice, es mantener, no es producir. La unidad la produce el Espíritu Santo. La iglesia lo que hace es mantenerla. Hermanos, lo que hace que la iglesia o que nuestra doctrina sea creíble afuera en el mundo es nuestra unidad. Lo digo una vez más. Lo que hace creíble nuestra doctrina allá en el mundo, afuera, es cómo el mundo nos ve si tú y yo como iglesia estamos unidos. Jesucristo dijo en Juan capítulo 13, y en esto conoceráis si son mis discípulos, si tenéis amor los unos por los otros. Así nos va a conocer el mundo, si estamos en unidad. Pero a veces nosotros no estamos en unidad, estamos más peleados aquí que afuera. Y recuerde que unidad no es que tengo que andar con usted para arriba y para abajo. Eso no es unidad. No, el Señor dijo que haya un mismo que sentir. Que pensemos igual. En cuanto a las cosas de Dios, en cuanto al servicio a Dios, debemos pensar la misma cosa. ¿Se acuerdan cuando Pablo está escribiendo a la iglesia y pone a Timoteo y dice Timoteo, porque me encontré a Timoteo que tiene el mismo sentir que tengo yo? Imagínense, era el único que tenía el mismo sentir. Ahora, ¿cómo se hubiera sentido usted si fuera Pablo el que estuviera diciendo aquí y usted hubiera estado ahí presente? Le dije, solamente Timoteo, ¿y el resto qué? Entonces, hermano, la iglesia siempre ha luchado contra la división. Por eso en la Escritura se nos llama una y en otra ocasión a hacerlo, a mantener esa unidad. Porque es que tenemos un mismo Dios. Nosotros sí podemos decir, tenemos un mismo Dios, un mismo Señor, una misma fe, un mismo bautismo, un mismo espíritu. Nosotros sí podemos decir eso. Tenemos que ser uno en Cristo. Todos hemos sido bautizados, es decir, hemos sido incrustados dentro del cuerpo de Cristo. En todos nosotros mora el mismo Espíritu Santo, se nos dio a beber del mismo Espíritu. No es que a mí me dieron más y a usted le dieron menos, no, a todos se nos dio a beber del mismo Espíritu Santo. A todos nos repartió dones diferentes, es otra historia. Pero el mismo Espíritu Santo que vive en mí, si soy salvo, es el mismo Espíritu Santo que vive en él, en ella, si son salvos. Y en el resto también, si son salvos. Mira lo que dice 1 Corintios 1, versículo 10 en adelante. Creo que el apóstol Pablo lo resume allí de una manera, aquí cuando estamos hablando de la unidad, de no alimentar la división. Mira lo que dice. Os ruego pues, dice, os ruego, se los pido, se los suplico, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis todos una misma cosa y que no haya entre vosotros, ¿qué? Divisiones.
sino que estéis perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo parecer. Porque he sido informado acerca de vosotros, hermanos míos, por los de Cloe, que hay entre vosotros contiendas. Tengo entendido que las hermanas están estudiando 1 Corintios. O sea que ya pasaron por aquí, ya están, deben estar duchas ya en esto, ya por lo menos en cuanto a las mujeres ya no debe haber división. Los hombres apenas están siendo expuestos entonces a esto. Que todos habléis una misma cosa. Que no haya entre vosotros divisiones, sino que estéis, dice, perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo parecer. Le fueron a decir al apóstol Pablo: mire, los hermanos de Corinto, allá cada quien está por su lado. Cuando estos hacen una actividad, estos se van para otra actividad, eso cada quien hace lo que quiere. Este es un buen momento para desahogarme, pero no me voy a desahogar. No, porque quedo mal yo. Si me desahogo. No lo vamos a hacer. Primero lo que dice Filipenses. Mejor sigamos aquí. No le hagamos caso al engañoso corazón. Filipenses, a mí engañoso corazón, porque a mí fue el que me dieron ganas de decir lo que he pensado en mi interior. Miren lo que dice Filipenses 1:27. ¿Lo tiene? Dice: solamente que os comportéis como es digno del evangelio de Cristo, para que sea que vaya a veros o que esté ausente, oiga de vosotros que estáis firmes en un mismo espíritu. Mire, combatiendo, peleando, unánimes por la fe del evangelio. Hermanos, somos llamados a juntos combatir contra el enemigo, no a combatir entre nosotros. A los Gálatas creo que fue que le dijo: cuidado no se vayan, yo no me acuerdo quién fue, le dijo: cuidado no anden comiéndose entre ustedes. La unidad de la iglesia hermano, es tremendamente crucial. Y no debemos ser causantes de división por causa de nuestros comentarios. Alguien podría decir: hermano, es que la Biblia dice que las divisiones es bueno que vengan. Dice la Escritura, porque a través de ellas hay limpieza. Pero añade: hay por quien viene, es decir, hay del que sea causante de esa división. A veces nosotros pensamos que la división, y yo creo que esto es bueno enseñarlo, porque a veces pensamos que la división únicamente tiene que ver con las herejías. No, el que enseñaba, no. Muchas veces la división se presenta en la iglesia local cuando, bueno, yo no estoy de acuerdo con lo que el liderazgo está haciendo las cosas. Y esto está en su derecho no estar de acuerdo. Pero la enseñanza bíblica es que si usted no está de acuerdo, ¿qué tiene que hacer usted en la enseñanza bíblica? Ir al líder en particular y expresar su inconformidad y las razones por las cuales, y si es bíblica, pues con evidencia bíblica. Cuando yo me voy y entonces armo un grupito aquí y empiezo a llamar a ver, bueno, yo no estoy de acuerdo, estamos buscando quiénes no están de acuerdo para ver quién es qué, entonces eso es causar división. Motín, dice el hermano, el término llaman militares, estamos causando un motín. No, si usted hay algo que no está de acuerdo, hombre, la enseñanza bíblica es: ve y habla con ese hermano, con el liderazgo. Y si el liderazgo no te hace caso, entonces ve y llama testigos y habla. Y si ya no hay caso, entonces ahora sí
vamos a llevarlo a la iglesia. En la Biblia en ningún lado dice que usted está de acuerdo, vaya y arme su grupito, agarre 2 o 3 y 4 como si fuera a dar un golpe de estado y luego entonces, pues, no, eso es causar división. Causar división es cuando yo estoy molesto con el hermano Jeremías porque me hizo algo y en lugar de ir a hablar con el hermano Jeremías porque yo estoy molesto, me voy donde el otro hermano Jeremías el joven, y empiezo a meterle cosas a él sobre él. Lo veo que se está juntando mucho y digo, mira, tú deberías alejarte de él porque es que ese hermano es medio... Eso es causar división. ¿Es hereje? No. Está enseñando que la salvación necesita que usted le añada las obras? No. Porque si alguien en esta congregación empieza a enseñar que la salvación, usted tiene que, no sé, darle, no sé, $10, no sé, cualquier cosa para mantener la salvación, todo el mundo brinca y dice, ¿what? Pero ¿qué cuando empezamos a hacer ese tipo de cosas? Estamos causando división. Y entonces yo armo mi grupito, porque todos tendrán su grupito, y entonces en mi grupito empiezo a... Eso es causar división. Entonces, hermanos, no solo pensemos en la herejía, no solo pensemos en los apóstatas que están declarados, sino a los que a veces causamos división por medio de palabras malintencionadas. Mire lo que dice Romanos capítulo 16, versículos 17 y 18. Esta apunta un poco. Dice, ¿lo tiene? Romanos 16. También en sus palabras finales dice, mas os ruego, hermanos, que os fijéis en los que causan divisiones y tropiezos en contra de la doctrina que vosotros habéis aprendido, que os apartéis de ellos. Mire una vez más, apártese. Porque tales personas no sirven a vuestro Señor Jesucristo, sino a vuestro propio vientre. Y con suaves palabras y lisonjas engañan los corazones de los ingenuos. Suaves palabras es simplemente viene a usted adornándole las cositas. Y mire que y le hablan a usted, mire la gente que anda buscando gente para su causa, llega a usted, no, pero es que usted con las capacidades que tiene y no le dan la oportunidad de servir, de veras las capacidades que tengo yo, wow, y yo tan bonito que canto y ahí no me dejan cantar, pues claro, debería que ser así. Es que mire, si nosotros nos vamos a la esquina, vamos a la cosa, tú cantarías, yo te pondría a cantar. Es que si yo fuera el pastor, yo te pondría a cantar a ti porque tú cantas muy bonito. Es que usted es que hermano, es que usted habla, es que usted enseña mejor que el pastor. Yo no entiendo por qué no le dan la oportunidad. Hermano, usted tiene que aprovechar esa oportunidad, ese don que Dios le ha dado, y se ponen bíblicos, ¿no? Mire, Dios le ha dado ese don, ese talento para edificación, y ahí en el Calvario no lo están usando ese talento. No, mire, y cuando se da cuenta, pum, iglesia Tres Cruces ahí en la esquina. ¿Quién es el pastor? Sutano. ¿De dónde salió? De la iglesia del Calvario. ¿Qué hizo? Causó división. ¿Estamos en contra de que se arme otra iglesia? No, no estamos en contra. Que se armen, pero esas no son las formas bíblicas. O sea, las formas bíblicas no son así, las bíblicas, las humanistas sí son así. Entonces, hermano, el enemigo se mueve así. Pablo dice, aléjate. Esas gentes agarran fuerza porque la gente no se aleja de ellos. Si la gente se alejara, perderían fuerza. O simplemente cuando uno escucha una cosa, a un hermano le pasó aquí en esta congregación, alguien lo llamó literalmente a decirle, tal y tal persona estamos en desacuerdo por unas cuestiones que el pastor está haciendo y como quien dice, estamos buscando gente para nuestra causa. El hermano en bomba los reprendió y le dijo, ay, no me metan en ese negocio, le dijo. Vaya, hable con el pastor. ¿Usted cree que vinieron a hablar conmigo? Hasta hoy estoy esperando. Pero ese hermano les paró el impulso. Pero es que hay otros que se quedan callados. Mire, yo mejor no digo nada. Allá ellos. Yo no digo nada. No diga nada, pero confróntelos. Diga, hermano, bíblicamente lo que usted está haciendo es incorrecto, porque bíblicamente dice, si el pastor está actuando equivocadamente, usted tiene que ir y confrontarlo con la palabra. Y si usted no lo hace, le doy 2, 3, 4 semanas. Si no lo hace,
yo voy y le digo. Y se acarraban los problemas. Pero la gente guarda silencio, no se aleja de ellos, no los confronta y el pecado sigue creciendo. Versículo 11, volviendo a Tito. Miren lo que dice. Conspiración, sí, suena a película, pero es conspiración, se llama eso. Y la mayoría de muchas de las iglesias que se forman de esas maneras. Yo porque le podría contar a usted todo tipo de historias sobre las iglesias que se forman, se han formado por ese tipo de cosas. No me dejaron ser pastor, entonces yo voy a con mi pastor por allá. Pero bueno, es otro tema. Versículo 11. Sabiendo, dice, versículo 10 dice, dice, los que causan amonestación, dice, después de una y otra amonestación, deséchalos. Dice, o sea, habla con ellos. Si hay una amonestación, hay una segunda amonestación. Podríamos decir una tercera amonestación que es, se le presentó delante de la congregación, esa gente sigue con la división, sigue la cosa, dice, deséchalos. ¿Por qué? Versículo 11, sabiendo que tal se ha pervertido y peca y está condenado por su propio juicio. Después de varias amonestaciones, si la persona no responde, sino que sigue igual, deséchalo. ¿Por qué? Porque es un individuo que está pervertido de adentro hacia afuera. Miren, no es alguien que no ha sido expuesto a la verdad, no es alguien que ya ha sido expuesto a la verdad, es alguien que ha sido corregido una y dos o tres veces, pero sigue en su accionar, volviendo a las palabras de Jesús en Mateo, ténganlo como un ¿qué? Impío. Es un impío. Es un impío. Es una persona que voluntariamente sabe que está pecando, sabe que es culpable y sigue en su pecado. Pablo dice, y mire que Pablo está diciendo, no es, pastor, ¿dónde está el amor? Porque lo estamos condenando. No. Lea el pasaje bien. ¿Qué dice el texto? Peca y está condenado ¿por qué? Por su propio juicio, es decir, por su forma de actuar, está demostrando que no ha creído, que todavía está muerto en sus delitos y pecados. No es que tú y yo lo estamos condenando. No es que, no, pastor, sigámosle ahí por los laditos a ver si se compone. No, Pablo dice, no se va a componer. A veces perdemos más tiempo en tratar de revivir lo que ya no tiene ciencia. Let it go. Dice, deséchalo. Dura palabra, pero es así. Ahora llegamos ya a los últimos versículos. Claro, miraremos brevemente el versículo 12 al 15. Versículo 12, cuando envíe a ti a Artemas o a Tíquico, apresúrate a venir a mí, a Nicópolis, porque allí he determinado pasar el invierno. A Cenas, intérprete de la ley, y a Apolos, encamínales con solicitud, de modo que nada les falte, y aprendan también los hermanos a ocuparse en buenas obras para con los casos de necesidad, para que no sean sin fruto. Aquí el apóstol Pablo, por medio de las palabras más personales, nos habla de la realidad de los cristianos. Pasa de condenar a los falsos maestros, a desechar a este tipo de gente, ahora hablar de los líderes que están sirviendo a Dios, que han sido bendición para su propia vida y lo que debemos hacer con ellos. Pablo le pide dos favores a Tito. Primero, que vaya a visitarlo, o sea, voy a estar en Nicópolis, ven a verme. Y segundo, cuida a los dos consiervos, a cualquiera de los dos que envíe, cuídalos, porque ellos te van a reemplazar allí. De Artenas, Artenas. Sí, Artemas, no sabemos mucho de él, solo se menciona aquí. Lo que sí podemos decir es que es un siervo formidable que servía al Señor
al cual el apóstol Pablo tenía la confianza de poderlo mandar a una iglesia para que siguiera el trabajo que Tito estaba haciendo. O sea, lo único que podemos ver entonces, no sabemos mucho de él, pero lo que nos dice aquí es suficiente para saber que era un hombre fiel, un hombre en el cual se le podía confiar esa tarea. Porque el apóstol Pablo no dejaría a cualquiera al frente de la congregación. ¿Usted qué cree? ¿No? Es como si usted se va a ir y usted va a dejar a cualquiera en su casa. O al primero que va pasando alguien por la calle, oh, venga, voy a hacer una semana, por favor, quédese aquí en mi casa cuidándola, ¿cierto? Levante la mano. No, usted busca a alguien confiable, al cual usted pueda decirle, bueno, yo sé que cuando regrese voy a encontrar bien porque esa persona va a cuidar de mi casa como si fuera la casa de él. Entonces, este hombre, Artemas, era así. Tíquico, que es el segundo que menciona, es más familiar para nosotros. Creo que ustedes ya lo mencionamos un poco. Él acompañó al apóstol Pablo en los viajes misioneros cuando estuvo en Corintia, en Asia Menor. Esto está en Hechos, capítulo 20. Según lo que hemos estudiado, fue el que entregó la carta de Efesios y la carta a los Colosenses, posiblemente al mismo tiempo. Cuando estudiamos estas cartas de Efesios y de Colosenses, vemos que el apóstol Pablo se refiere a él. Mire cómo se refiere el apóstol Pablo a Tíquico. Hermano amado, un fiel siervo y consiervo en el Señor. También en 2 Timoteo, capítulo 4, se nos dice que cuando Pablo también llamó a Timoteo, Tíquico fue enviado a Éfeso a reemplazar a Timoteo. Así que era un hombre en el cual el apóstol Pablo confiaba al punto que podía reemplazar ya sea a Tito o a Timoteo en la labor pastoral de la iglesia. ¡Wow! Ese tipo de hombres y mujeres que necesitan. Hombres fieles, hombres que no están sirviendo para que el hombre los vea, sino que hombres que están sirviendo al Señor. Cuando la gente sirve para que el hombre lo vea, hace las cosas para que el hombre lo vea. Comparte las cosas para que el hombre lo vea. Pero cuando se enoja con el hombre, ya no comparte las cosas. Ya no sirve con la misma pasión. Porque ¿qué? Yo no tengo interés en que me vea. Pero cuando yo sirvo a Cristo, me haga o no me haga el ser humano las cosas, yo sigo haciendo ¿qué? Lo mismo. ¿Por qué? Porque es para el Señor. No es para los hombres. Entonces le dice, cuando te envíe a Artemas o a Tíquico, haz todo lo posible para venir a mí, a Nicópolis. O sea, ellos van a ir, tomarán tu lugar, tú vas a venir conmigo para que estés conmigo, para que pases un tiempo conmigo. Luego versículo 13, dice, la otra decisión dice, a Cenas, intérprete de la ley, y a Apolos, encamínales con solicitud, de modo que nada les falte. O sea, voy a enviar a 2 personas a donde están contigo. Cenas, los estudiosos dicen que no se sabe tampoco mucho sobre él, pero también podemos asumir que era un hombre fiel a Dios, que estaba ministrando junto con el apóstol Pablo. Apolos creo que se conoce un poco más, porque era un elocuente predicador judío de Alejandría, dicen la escritura y los estudiosos, en Hechos capítulo 18 aparece. Este era el hombre que solo sabía del bautismo de Juan el Bautista. Era un gran predicador del Antiguo Testamento, pero que cuando llegó a Éfeso, que no sabía nada de eso, Aquila y Priscila lo instruyeron en el camino. Trabajó también en Corinto, y entonces fue un gran siervo de Dios. Tuvo un tremendo ministerio ahí en Corinto. Las hermanas que están estudiando Corinto, pues ya sabrán un poco más de él. Entonces Pablo dice que Celas y Apolos van en camino. ¿De dónde venían? Pues ni idea de dónde venían. Seguramente iban a ministrar venían de ministrar de algún lugar. Posiblemente traía una carta para Tito, no sabemos, eso son especulaciones. Pero la instrucción que se le da a Tito es la siguiente: cuando pasen por vuestro camino, cerciórate, Tito,
de que no les falte nada. Suple todas sus necesidades, ya sean espirituales, ya sean emocionales, ya sean materiales, como comida, vestido, casa. En otras palabras, haz una actividad misionera con ellos. Entonces Tito tenía una responsabilidad misionera hacia estos consiervos de él, que estaban caminando en el proceso de que el reino de Dios se siga expandiendo. Y mire la palabra, se la voy a poner al frente para que usted la vea. La palabra solicitud dice aquí, ¿dónde estoy? Ok, encamínalos con solicitud, puede traducirse diligentemente y significa con entusiasmo, con fervor, con pasión. Con entusiasmo. O sea, ayúdalo que se te note. No es que va a estar gritando, yo estoy ayudando, o tomándote fotos en Facebook, poniendo tu foto y luego subiendo a las redes sociales para mostrar que estás. No. Que en tu rostro se te note que lo que estás haciendo lo estás haciendo con alegría, con entusiasmo, con pasión. Y lo hacemos porque estamos ayudando al cuerpo de Cristo. Somos un equipo. Nos movemos según la Escritura para ayudarnos los unos a los otros. No, yo no soy el Deportivo Independiente Dixon, Deportivo Independiente Tito, Deportivo Independiente Jeremías. No, somos el cuerpo de Cristo. No es cada quien por su lado. Bueno, el enemigo nos quiere meter eso en la cabeza. Pero cuando se trata de las cosas espirituales, no, somos un equipo y aquí está mostrado. Y cuando aportamos y estamos haciendo lo que tenemos que hacer, estamos aportando para que el reino de Dios siga expandiéndose. Miren lo que dice el versículo 14 al final, o el versículo 14. Y aprendan también los nuestros a ocuparse en buenas obras para los casos de necesidad, para que no sean sin fruto. En otras palabras, que se ayuden los unos a los otros. El apóstol Pablo ahora se dirige a la congregación y le dice, mire, esto es una tarea de todos. Tenemos que ayudarnos cuando la gente está en necesidad. Así de simple. Y esto no es nuevo. ¿Recuerda las buenas obras? En el capítulo 12, y esto lo voy a mencionar rápido, capítulo 2, versículo 12, versículo 14, aparece allí. El capítulo 3, versículo 1 y versículo 8, también aparece allí. Entonces, como iglesia, somos llamados a hacerlo. Es por nuestro amor que sabe en el mundo lo que somos. Y yo lo publiqué hoy en las redes sociales. Hermano, en el mundo se puede acabar el amor entre ellos. Eso es normal. Pero en el pueblo de Dios, no. Entre nosotros no se puede acabar el amor. Así alguien se haya equivocado conmigo. Y así se haya equivocado conmigo y el culpable 100% sea él. Y él me haya ofendido. Bíblicamente, mi responsabilidad es ¿cuál? Seguirlo amando. Perdonarlo. Porque es que parece que si el otro se ha equivocado conmigo y él es el equivocado y yo estoy 100%, como que eso me justifica a mí para no amarlo más, para no perdonarlo. Pero ¿en qué Biblia dice eso? Por favor. A ver, que alguien me explique. Que alguien me lo muestre en qué Biblia dice eso. En ninguna. La Biblia dice todo lo contrario. Y termina el apóstol Pablo con una bendición. Todos los que están conmigo te saludan. Tenía gente ahí, algunos quizás de los que estaban escribiendo, los que le ayudaban. Saluda a los que nos aman en la fe, es decir, a todos los hermanos en Cristo, saludes a ellos. He escuchado que a veces uno habla con hermanos, pastor, y dice, hey, saluda a la congregación, saluda usted a la congregación. La hermana Teresa, cuando no está aquí, manda saludos. Pastor, saluda a la congregación. A veces me acuerdo, a veces no me acuerdo. Pero ella manda saludos a la congregación. Salúdeme a los hermanos en Cristo. Y ella dice a mis hermanos. Y después termina
con una de las frases que a veces compartimos mucho aquí, la gracia sea con todos vosotros. Y él dice, amén, así sea. Y hermano, no podemos hacer nada sin su gracia. Entonces somos llamados a algo. Hermano, espero en mi oración que el estudio de esta carta de Tito haya sido de bendición para su vida, lo haya motivado, y si tiene la oportunidad en otra ocasión puede seguir estudiando, leyéndola ya en su tiempo personal. Pero que lo que aprendimos de ella pueda impactar nuestra vida a nivel personal y también a nuestra vida congregacional. Vamos a orar. Póngase sobre sus pies. Padre, te pido, Señor, que tú puedas obrar nuestras vidas a través de tu palabra. Gracias por la enseñanza que nos dejas a través de ella. Gracias por el reto que tenemos de cada día, Señor, poner en práctica lo que tú pides de nosotros. Señor, perdónanos si nos hemos visto envueltos en discusiones innecesarias. Señor, ayúdanos a ser sabios. Señor, pero también ayúdanos a poder compartir tu verdad. Señor, para que otros la puedan escuchar. Para que tu Espíritu Santo pueda usar esas palabras y traer bendición a otros y puedan ser alcanzados, porque tú eres el que convences. Señor, en tus manos quedamos. Y te pedimos que tú sigas obrando en nuestra vida de manera especial. En el nombre de Jesús. Amén. Amén.